Henkel García, analista e instructor de finanzas, director de econométrica, está con nosotros. Después de hacer este diagnóstico y un repaso rápido de lo que es el día a día de nosotros, el salario, la hiperinflación, la gasolina, las medidas económicas que muchos de los venezolanos, la mayoría, no estamos de acuerdo con ellas. ¿Cómo vislumbra Henkel García, cómo vislumbra Econométrica, que se sienta siempre a sacar y analizar y a sacar cuentas y números este año? El comienzo de año, y yo debo ser aquí honesto y claro, yo te voy a decir una cosa, bueno, nosotros tenemos intercambiando ideas desde hace tiempo, Sí, ¿no? sí, hace Yo mucho nunca había tiempo. sido tan pesimista en lo económico en el corto plazo, nunca. Lo que yo estoy viendo de estas primeras semanas de este año es de inviabilidad financiera para muchas empresas, producto de todo lo que habíamos conversado anteriormente, de la restricción monetaria que el gobierno tiene y de todo este proceso de dolarización de facto que está ocurriendo en la economía. Entonces no puedo sino decirles que va a ser un comienzo de año muy, muy duro, que va a requerir del esfuerzo de todos, de parte de los empresarios, echar muy bien los números. Si tienen que aportar capital para poder sobrevivir, considerarlo. O sea, mira, es vital comprar algo de tiempo para mantener la empresa abierta, pero va a ser un año desde el punto de vista financiero muy duro para las empresas. El primer año, el último trimestre, que supuestamente debió ser el mejor, las medidas de supuestamente recuperación económica terminaron en lo contrario, O sea, en mayor podríamos contracción. prever cierres de empresas, nuevos Sí, cierres de si empresas. no hay un cambio radical en el corto plazo, entonces la inviabilidad financiera, no sé si en el primer trimestre, pero en el primer semestre es inmensa. Claro, eso dadas las condiciones que tenemos actualmente, de repente hay un cambio, si hay una flexibilización en la parte monetaria, puede ser que eso le dé algún respiro a las empresas, no lo suficiente para torcer el rumbo, pero sí, por lo menos para cambiar de mejor manera esta crisis y que no se profundice a un ritmo más acelerado. De parte de las personas, este tipo de escenario es prácticamente imposible defenderse, pero si hay algún tipo de defensa, tiene que ser por el lado del ingreso. O sea, hay que tratar de ser lo más creativo posible para generar más. ¿Por qué digo el lado del ingreso? Y esto también aplica a las empresas, porque cuando tú te volteas, ya para el lado del gasto ya hiciste todo. Sí. O sea, ¿qué más vas a recortar? O sea, es que tú tienes que seguir comiendo. Prácticamente la gente, y lo debe, cualquier persona que oiga, lo va a entender. Todo lo que ganas lo gastas en cosas básicas y cosas que ya no puedes recortar. Ya ahí, por el lado del gasto, es muy difícil ya hacer algún tipo de Porque correctivo. además la hiperinflación hace que tú pienses que lo que te entra rapidito lo tienes que gastar Claro. para que mañana no Y se devalúe, si tienes ¿no? algún tipo de excedente, lo tienes que cambiar en moneda dura. Hay que decirlo, porque si no, lo que tengas allí va a perder valor, ¿no? Estos fenómenos son muy, muy, muy agresivos. Entonces, Más adelante vamos a hablar de esas claro, recomendaciones en el próximo bloque. sí, tienes que comprar, como tú dices, todo lo que necesites. Si tienes que armar algún inventario de cosas vitales que tienes, por si tienes alguna medicina. Productos perecederos, de pronto. Sí, o si tienes bebés, leche, pañales, hacer un pequeño inventario, eso siempre aplica. Pero hay que concentrarse del lado del ingreso, porque por allí es que puedes de repente crear condiciones para que no se deteriore más tu calidad de vida. Y si esos ingresos en dólares es muchísimo mejor. Ya el próximo año de repente esas alternativas de tener algún ingreso y te pagan en dólares puede ser más, como más común de lo que es ahora. Pero hay que decirlo claro, no hay muchas herramientas en la situación actual como para echarle mano y cambiarlo. Y desde el punto de vista del ciudadano común, las recomendaciones las vamos a dar en la próxima parte. Ya nos dijiste alguna de ellas, que es si hay algún excedente, cosa que dificulto, de eso vamos a hablar en la próxima parte, pues cambiarlo en moneda dura. Pero, por ejemplo, para el ciudadano, ¿va a continuar la hiperinflación? Me gustaría que habláramos, que no lo quería dejar a un lado, y lo tengo aquí anotado. Lo último, la más reciente medida del gobierno son los rubros, los nuevos rubros que son controlados, ¿no? Como parte de lo que ellos ya han llamado la recuperación, el crecimiento y la prosperidad. Claro. O sea, realmente podemos hablar de prosperidad en un país con tantos problemas económicos. No, para nada. Y bueno, ya nosotros tenemos un historial de aumentos de salario, de controles ya largo. O sea, yo creo que ya el venezolano tiene un posgrado en esto. Y la noción es clara. Si el gobierno nacional recrudece el ataque al empresario, lo obliga a vender precios que son arbitrariamente fijados, entonces va a ver cómo esos productos desaparecen los anaqueles y la única manera de poder acceder a ellos va a ser por la vía de mercados negros. Eso
se ha pasado a lo largo de los últimos años, seguirá pasando, llegamos a aplicar estas medidas 100 años en el futuro y va a pasar exactamente lo mismo. Entonces hay que hacer seguimiento. Si el gobierno recrudece, si insiste en esto de los precios regulados, entonces esos productos van a desaparecer. Entonces aquí, como ciudadano común, tienes que ver la vía de cómo lo consigues, además si son cosas vitales, ¿no? Para lo que tú consumes en tu cotidianidad. Vamos a ver cómo finalmente esto... Y yo te digo, mira, un control de precios no tiene ningún tipo de Porque razón es que de ser además nunca, tú decías, pero en Henkel, hiperinflación no tiene... claro, menos. Y tú decías, inclusive en estos días que lo estaba leyendo hace algunas semanas, decías que los precios ni siquiera pueden estar controlados ni para las bolsas CLAC. No, para nada, no, para nada. Es una vorágine y bueno, tú ves el mismo Pero ¿por qué se gobierno toman adaptando. ese tipo de medidas? ¿Qué son medidas populistas? ¿Qué son? Yo te voy a decir, para que hagas con las cosas prácticas, hay entes cercanos al gobierno que hasta ya están cotizando cosas en dólares. Lo que pasa es que formalmente no se sabe, pero Claro. porque al final te tienes que defender, al final tienes que darle viabilidad a las cosas y tú ves este tipo de prácticas. ¿Por qué el gobierno lo hace? Oye, ya a este punto yo sí creo que es intencional como para controlar y destruir buena parte del aparato productivo nacional. ¿Para qué? Si también Para hay hacerte chavistas que viven dependiente. aquí. No, para hacer todo el país mucho más dependiente de ti. O sea, al final, y hay ya cierta dependencia. Entonces es una medida política. Claro, al final es una dependencia porque hay muchas personas que dependen de la caja clave, hay muchas personas que dependen de los bonos que son pagados Sí, por el sí, sistema patria, sí, y al final es un sistema de eso, de crear dependencias para después, por la vía de la coacción, dominarte. Yo creo que ya es intencional. ¿Por qué? Porque es tan recurrente el resultado que tú dices, bueno, ya esto no es un error, es algo intencional. Yo creo que ya no caben muchas dudas al respecto. Y claro, la gente puede, mira, hasta aquí llegó, ¿no? O sea, hay una sociedad que se va a levantar. Tú dices algo que para mí es relevante, es que, bueno, también hay grupos del chavismo que son afectados. Entonces, Que no están claro, enchufados, claro, entonces Tan sencillo ese como tipo de eso. medidas también hace presión en la coalición del poder y la ruptura del chavismo es algo que está allí. Ojo, que ya ha pasado, porque hay que recordar personajes emblemáticos del chavismo donde están. Giordani, Navarro, Ana Luisa Osorio, Ramírez, Rodríguez Torres, Baduel. O sea, claro, mediáticamente la cosa como que no tiene mucho auge, pero sí hay un movimiento que ha sufrido división, sin duda, es el chavismo. Claro, sin duda, pero el gobierno se mantiene en la política económica, pareciera que no va a haber un cambio en su rumbo, ¿no? Tendría que haber un cambio político en el país, que bueno, estamos mañana hay el presidente Nicolás Maduro. Yo creo que nunca hay que asume poder, descartarlo, ¿no? Porque esto ha sido algo, un análisis muy personal, de que el gobierno pudiese sentir tal presión, pudiese ver su salida tan cerca, que de repente toma un conjunto de medidas para comprar algo de tiempo. Y más cuando ves a los rusos y a los chinos diciendo, mira, por ahí no es el camino. Bueno, el año pasado, a finales de año, Putin, cuando hubo el viaje de Maduro con Putin, Putin prácticamente le dice, mira, arregla la cosa interna, conténtate con la oposición, y me imagino que después, mira, tienes que darle viabilidad económica a ese país. Claro. Y le habrá dicho, mira, y a Rosneft le pagas, ¿no? O sea, aprovechando tu visita, Sí. eso de no pagar la Rosneft, yo no quiero que eso ocurra más, tienes que ordenar tu economía para que los compromisos sean cumplidos. Vamos a hacer la pausa de este tercer bloque con Henkel García y al regreso ya vendríamos con algunas recomendaciones que es bueno que ustedes tengan muy en cuenta, que las anoten por allí, a ver qué podemos hacer con esto poquitico que nos está entrando y con una economía como la que ya se ha descrito en la mañana de hoy. Ya venimos.